Remedios preciosos contra las artimañas de Satanás. Dispositivo número 9. Satanás le hace pensar al creyente que es difícil seguir a Cristo. Parte número 1. Dispositivo número 9. Presentando al alma las cruces, las pérdidas, los reproches, los dolores y los sufrimientos que asisten diariamente a los que andan por los caminos de la santidad. Satanás dice: ¿no ves que no hay nadie en el mundo que esté tan afligido y abatido como los que caminan con más circunspección y santidad que sus vecinos? Son sinónimo en casa y reproche en el extranjero. Sus miserias vienen sobre ellos como los mensajeros de Job, uno sobre el cuello del otro, y sus dolores y angustias no tienen fin. Por tanto, dice Satanás, es mejor que andes por caminos menos problemáticos y menos afligidos, aunque más pecaminosos, porque ¿quién, sino un loco, pasaría sus días en dolor, aflicción y aflicción, cuando puede evitarse caminando con los caminos que le propongo? Remedio número 1. El primer remedio contra este ardid de Satanás es solemnemente considerar que todas las aflicciones que acompañan al pueblo de Dios son las que se convertirán en provecho y gloriosas ventajas de ellos. Descubrirán esa inmundicia y vileza en el pecado que sin embargo el alma nunca ha visto. Era un discurso de un teólogo alemán en su enfermedad. En esta enfermedad he aprendido cuán grande es Dios y cuál es la maldad del pecado. En mi experiencia nunca supe quién era Dios ni qué significaba el pecado hasta ahora. Las aflicciones son un vaso de cristal en el que el alma tiene la visión más clara del feo rostro del pecado. En este vaso el alma llega a ver el pecado, no es más que un agridulce. Sí, en este espejo el alma llega a ver el pecado no sólo como un mal, sino como el mayor mal del mundo, como un mal mucho peor que el infierno mismo. Nuevamente contribuirán a mortificar y limpiar sus pecados. Ve Isaías capítulo 1, versículo 15, Isaías 27, versículo 8 y 9. Las aflicciones son el horno de Dios, mediante el cual Él limpia a su pueblo de su escoria. Las aflicciones un fuego para limpiar nuestra escoria y hacer brillar la virtud. Las aflicciones son medicinas que curan las enfermedades del alma. Mejor que todos los remedios de los médicos, los aloes matan a los gusanos, los resfriados y las heladas destruyen las alimañas, y así también las aflicciones y las corrupciones que hay en nuestro corazón. Los judíos, bajo todos los truenos del profeta, retuvieron sus ídolos, pero después de su cautiverio en Babilonia, se observa que no se han encontrado ídolos en ellos. Una vez más, las aflicciones son dulces conservantes para proteger a los santos del pecado, que es un mal mayor que el mismo infierno. Mientras Job hablaba, ciertamente conviene que se le diga a Dios: he recibido castigo, no volveré a ofender lo que no veo. Enséñame, si he cometido iniquidad, no lo volveré a hacer. Una vez hablé tontamente, sí, 2 veces no volveré a hacerlo. Ver Job capítulo 34, versículo 31, el 32 y el capítulo 40, versículo 5. El niño quemado teme al fuego. Ah, dice el alma bajo la vara. El pecado es un agridulce, y para el futuro tengo la intención, por la fuerza de Cristo, de no comprar el arrepentimiento a un precio tan caro. La salmuera protege de la putrefacción, y las marismas protegen a las ovejas de la pudredumbre. Así las aflicciones de los santos del pecado. La pelota en el emblema dice: cuanto más fuerte me golpees en la aflicción,
Más alto me aferraré en afecto hacia el cielo y las cosas celestiales. Los rabinos, para asustar a sus eruditos del pecado, estaban acostumbrados a decirle: ese pecado hizo que a Dios le doliera la cabeza. Y los santos bajo la vara han descubierto por dolorosa experiencia que el pecado no solo hace que su cabeza, sino que también le duela el corazón. Agustín, al apartarse de su camino, escapó de uno de los que lo acechaba para hacerle daño. Si las aflicciones no nos apartaran de nuestro camino, muchas veces nos encontraríamos con algún pecado o otro que dañaría nuestras preciosas almas. Una vez más, harán que los santos sean más fructíferos en santidad. Ver Hebreos capítulo 12, versículos 10 y 11. Pero el que nos aflige para nuestro provecho, para que seamos partícipes de su santidad. Las flores huelen más dulces después de una ducha. Las vides dan mejores frutos después de la poda. El nogal es más fructífero cuando está más batido. Los santos surgen y prosperan más internamente cuando están más afligidos externamente. Algunos llaman a las aflicciones la madre de la virtud. La cadena de Manasés le resultó más provechosa que su corona. Lutero no pudo entender algunas escrituras hasta que estuvo afligido. La cruz de Cristo no es una letra, sin embargo, eso le enseñó más que todas las letras de la fila. La casa de corrección de Dios es su escuela de instrucción. Todas las piedras que salieron de las orejas de Esteban, todas las piedras que salieron hacia Esteban lo acercaron más a Cristo. La piedra angular, las olas no hicieron más que levantar el arca de Noé más cerca del cielo, y cuanto más crecían las aguas, más se acercaba el arca al cielo. Las aflicciones elevan el alma a gozos más ricos, claros y plenos de Dios. Ver Osea capítulo 2, versículo 14. He aquí la seduciré al desierto y le hablaré cómodamente, o más bien, como dice el hebreo, hablaré con seriedad o vehemencia a su corazón. Dios hace que las aflicciones sean solo entradas para el alma, que el alma disfrute más dulce y plenamente de su bendito yo. Cuando fue que Esteban vio que los cielos se abrían y que Cristo estaba al pie de la diestra de Dios, pero cuando las piedras estaban alrededor de sus oídos, habían un pequeño paso entre él y la eternidad. Y cuando apareció Dios en su gloria a Jacob, sino en el día de sus angustias, cuando las piedras eran sus almohadas, el suelo su cama, los setos sus cortinas y los cielos su dosel. Luego vio a los ángeles de Dios ascender y descender con sus túnicas relucientes. La planta crece con esquejes, siendo cortado, florece, lucha con el hacha, vive muriendo y corta y crece. Así lo hacen los santos por las aflicciones que les sobrevienen. Adquieren más experiencia del poder de Dios que los sostiene, de la sabiduría de Dios que los dirige, de la gracia de Dios que los refresca y los anima, y de la bondad de Dios que los tranquiliza y aviva, a un mayor amor de la santidad y a un mayor deleite en la santidad, ya una búsqueda más vehemente de la santidad. Se cuenta del emperador Tiberio que al pasar por un lugar vio una cruz en el suelo sobre una piedra de mármol, y que hizo la piedra que fuera excavada, encontró una gran cantidad de tesoros debajo de la cruz. Tantos santos preciosos han encontrado muchos tesoros espirituales y celestiales bajo las cruces con las que se han encontrado. He leído acerca de una fuente que al mediodía hace frío y a medianoche se calienta. Tantas almas preciosas están frías con respecto a Dios y al cielo y a la santidad en el día de la prosperidad, que se vuelven cálidos hacia Dios, hacia el cielo y hacia la santidad en la medianoche de la adversidad.
Una vez más, las aflicciones sirven para mantener los corazones de los santos humildes y tiernos. Ver Lamentaciones capítulo 3, versículos 19 y 20. Recordando mi aflicción y mi miseria, el ajenjo y la hiel. Mi alma los tiene todavía en memoria y se humilla en mí, o se inclina en mí, como dice el original. Entonces David, cuando estuvo debajo de la vara, pudo decir, enmudecí, no abrí mi boca porque lo hiciste. Salmo 39, versículo 4. He leído acerca de Gregory Naciancen, quien cuando algo prosperaba leía la lamentación de Jeremías y eso mantenía su corazón tierno, humilde y abatido. La prosperidad no contribuye más al envanecimiento del alma que la adversidad al abatimiento del alma. Esto lo encuentran los santos por la experiencia y por lo tanto pueden besar y abrazar la cruz cuando otros hacen con la corona del mundo. Cuando más se golpean y magullan las especias, más pura, más dulce aroma y fragancia envían al exterior. Lo mismo hacen los santos cuando están afligidos. Una vez más sirven para acercar a los santos y hacerlos más importuno y ferviente en la oración con Dios. Antes de ser afligido me descarriaba, pero ahora he cumplido tu palabra. Bueno me es haber sido afligido para que aprenda tus estatutos. Seré para Efraín como león y como cachorro de león para la casa de los de Judá. Y yo mismo romperé y me iré, llevaré y nadie lo librará. E iré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su delito y busquen mi rostro en su aflicción, me buscarán temprano. Y así lo hicieron. Venid, dicen, y volvamos al Señor, porque Él ha desgarrado y nos curará. Él ha herido y nos vendará. A los días nos resucitará. Al tercer día nos soltará y viviremos delante de Él. Ver el Salmo 119, versículo 67, 71, Oseas capítulo 5, versículo 14 y 15, capítulo 6, versículo 1 y 2. De modo que cuando Dios cerró sus caminos con espinas, ellos dijeron, iré y volveré a mi primer marido, porque entonces que me fue mejor que ahora. O sea, capítulo 2, versículos 6 y 7. Ah, el gozo, la paz, el consuelo, el deleite, la alegría que nos acompañara cuando mantuvimos una estrecha comunión con Dios. Habla de nuestro regreso a Dios. Regresemos con nuestro primer marido porque entonces no fue mejor que ahora. Cuando Tiribás, un noble persa, fue arrestado, sacó su espada y se defendió, pero cuando le dijeron que iban a llevárselo al rey, él se dio de buena gana. Así que aunque un santo al principio puede sobresalir un poco cuando recuerda que las aflicciones lo llevarán más cerca de Dios, se rinde y besa la vara. Las aflicciones son como el pinchazo en el pecho del ruiseñor que la despierta y la pone sobre su canto dulce y delicioso. Una vez más, las aflicciones sirven para revivir y recuperar las gracias decaídas, encienden ese amor que es frío y avivan esa fe que decae y dan vida a esas esperanzas que se marchitan y espíritu a esos gozos y comodidades que languidecen. La mayoría de los hombres son como un trompo, que no se irá a menos que lo azotes, y cuanto más lo azote, mejor irá. Sabes cómo aplicarlo. Los que están en la adversidad, dice Lutero, entienden mejor las escrituras, pero los que están en prosperidad los leen como un verso en Ovidio. Las abejas se matan con demasiada miel, pero se aceleran con vinagre. La miel de la prosperidad mata nuestras gracias, pero el vinagre de la adversidad aviva nuestras gracias. Almizcle, dice uno, cuando ha perdido su fragancia, sí, se echa al fregadero entre la suciedad, eso lo recupera. Así se recuperan las aflicciones y se reviven las gracias decaídas. Cuanto más se golpea a los santos con el martillo en las aflicciones, más se hacen trompetas de las alabanzas de Dios. Y más se reviven y avivan sus gracias. La adversidad humilla la belleza del mundo que se esfuerzan por seducirnos. Disminuye la lujuria de la carne interior que se esfuerza por incitarnos a la locura y a la vanidad. Y ayuda al alma en su pelea con los dos primeros que tienden mucho a revivir y recuperar las gracias decaídas. Ahora supongamos que las aflicciones y los problemas acompañan los caminos de la santidad,
pero viendo que todos obran para el gran provecho y la ventaja singular de los santos, que ninguna alma esté tan loca como para dejar un camino afligido de santidad para caminar por un sendero liso de maldad.